Cuando hablamos de guión literario podríamos confundirnos un poco con el término mismo del guión literario, pensando que tal vez estamos hablando de literatura o de poesía, pero realmente el término es un poco inexacto en mi concepto. Yo creo que podría llamarse más bien un guión dramatúrgico o un guión de acciones, por cuanto realmente no representa lo que la poesía o la literatura tiene. Está exento de cosas como las metáforas, como las hipérboles y toda serie de figuras literarias que realmente no tienen mucho que ver con esto. Realmente lo que se trata es de una serie de acciones que luego van a ser representadas en una historia. Yo creo que el guión literario realmente es el que orienta las acciones que unos personajes desarrollan en unas situaciones específicas. Pero para hablar específicamente de la realización del guión literario, es importante tener en cuenta que hay algunas etapas, así como en la realización. Primero que todo es una etapa de la investigación, es muy importante, no solamente esto se debe tener en cuenta cuando hacemos un documental, porque cuando estamos haciendo ficción también hay que tener en cuenta una serie de investigaciones, desde lo más general hasta lo más particular, que es lo que va a hacer realmente verosímil las historias a los espectadores. Después de esto, pues hay que hacer una muy buena construcción de personajes, porque hay que tener en cuenta que los personajes son los que llevan el alma de la historia y los que generan de alguna manera identificación con los espectadores. Entonces hay que tener una definición, una caracterización muy clara, que vaya más allá del hecho del rol que el personaje cumple en la historia, si son villanos, protagonistas o tienen otro rol. Más allá de eso, los personajes deben tener una identidad, deben tener una caracterización psicológica, unos perfiles psicológicos, sociales, personales, íntimos, profesionales, que los hagan de alguna manera íntimos y que le permitan al espectador identificarse con ellos o sentir algún rechazo con ellos. Cuando nosotros no hacemos bien este proceso, lo que realmente obtenemos son personajes planos y que no tienen muchas dimensiones y no pueden generar ningún tipo de relación con el espectador. Aparte de los personajes, hay que tener en cuenta las acciones principales de la historia. Estas acciones van a estar articuladas por una trama principal y una serie de subtramas que se van a interrelacionar unas con otras cuando estamos hablando de la historia. Toda historia igualmente, como ya lo habíamos dicho, debe tener también un conflicto, y ese conflicto es muy importante y hay que tenerlo en cuenta desde el principio. El conflicto puede plantearse en términos de un personaje contra otro, un personaje contra el mundo, contra una fuerza superior, o un personaje contra sí mismo. No se puede plantear una historia que realmente no tenga un conflicto porque no va a ser interesante a los ojos del espectador. Es muy importante también considerar cuál va a ser la estructura de la historia. Inclusive si va a ser una telenovela o un seriado, debo tener muy en cuenta cuántos capítulos se van a hacer desde el principio para evitar problemas como los que normalmente ocurren con los alargues o con los acortes de las historias mediadas por el rating. El tema es tener muy en cuenta desde el principio si, por ejemplo, estamos hablando ya en el tema del cine de un cortometraje o de un largometraje, para no tener problemas de estructura. Al margen de todo esto, es muy importante también en esta etapa final tener en cuenta el tema de los diálogos, porque son los diálogos los que le dan coherencia y verosimilitud a la historia. Si los personajes no hablan como se supone que deberían hablar de acuerdo a su caracterización, entramos también en un problema de verosimilitud. O cuando los diálogos tratan de decir todo, tratando de ser muy ilustrativo, evitando mostrarlo con imágenes. Yo creo que la regla de oro es preferible mostrar que contar. Si yo no puedo mostrar algo, pues en ese caso entran en juego los diálogos, teniendo muy en cuenta que la principal función de los mismos es hacer que la historia realmente avance. Ahí solamente hay que poner los diálogos cuando sean estrictamente necesarios y cuando tengan un fin estrictamente narrativo para que esa historia precisamente avance o para caracterizar los personajes, las situaciones, las épocas, etc. Creo que estas pueden ser algunas de las pistas más importantes que podemos tener en cuenta a la hora de escribir un guión literario. Tener una muy buena investigación, una muy buena narración de los hechos, una buena caracterización de personajes, pero sobre todo un muy buen trabajo también de redacción, de escritura, de conocimiento de técnica del formato del guión, partiendo obviamente del conocimiento del espectador, del formato y del medio en el cual va a ser transmitido esta historia.